Yo les voy a explicar sobre los ligamentos de la articulación del codo. Dentro de los ligamentos de la articulación del codo, los más importantes en la estabilidad lateral son los colaterales radial y cubital. El ligamento colateral cubital tiene origen en la parte inferior del epicóndilo medial del húmero y su inserción es en el borde medial de la escotadura troclear del cúbito. Tiene 3 fascículos, el anterior, que es el más fuerte y se va a tensar en una extensión. Está el fascículo posterior, que es el más débil y se va a tensar en una flexión. Está el transverso medio, que es el que une lo que es el olecrano con la apófisis coronoide y van a reforzar lo que es la cápsula. En el ligamento colateral radial, su origen es en la cara inferior del epicóndilo lateral del húmero y en su inserción sus fibras se desplazan hacia abajo y adelante, terminando en lo que es el ligamento anular del radio y en la cresta del cúbito. Su función principal es dar la estabilidad lateral frente a fuerza en varo cuando el antebrazo se va hacia adentro. Continuando con los ligamentos de la articulación del codo, vamos a tener el ligamento anular del radio, que se va a originar al borde anterior de la incisura radial del cúbito y se va a insertar en el borde posterior de la incisura radial del cúbito. Este va a rodear completamente la circunferencia de la cabeza del radio, manteniéndola así firmemente contra la incisura radial del cúbito. Aquí vamos a tener al ligamento cuadrado, que va a ser un ligamento fundamental en la articulación radiocubital proximal, que se va a originar al borde inferior de la incisura radial del cúbito, en la epífisis proximal del cúbito. La inserción va a ser al borde medial de la cabeza del cuello del cúbito y su función va a ser que va a limitar los movimientos extremos de pronación, supinación y va a reforzar la cápsula articular inferiormente. Bueno, les voy a explicar sobre la articulación de la muñeca. Tenemos la articulación radiocarpiana y en la articulación radiocarpiana tenemos los ligamentos radiocarpiano palmar, que se origina en el borde anterior del radio, se inserta en las filas proximal y distal del carpo y su acción es la hiperextensión. De ahí tenemos el radiocarpiano dorsal, que su borde se origina en el borde posterior del carpo y se inserta en los huesos del carpo y su acción es la flexión. Tenemos el ligamento colateral radial, que se origina en el apófisis estiloides del radio, se inserta en el escafoide y trapecio y su acción limita la desviación cubital. También tenemos el ligamento cubital, que este ligamento se origina en la apófisis estiloides del cúbito, se inserta en la piramidal y la pisiforme y su acción limita la desviación radial. También tenemos la articulación mediocarpiana, que en esta articulación tenemos los ligamentos intercarpianos dorsales y palmares. En los intercarpianos dorsales, su origen e inserción son las caras dorsales del hueso del carpo y su acción limita movimientos excesivos. Los ligamentos intercarpianos palmares, su origen e inserción están en las caras palmares del hueso del carpo y su acción limita movimientos excesivos. A continuación de la articulación de la muñeca tenemos lo que es la articulación radiocubital distal. En esa articulación tenemos el ligamento radiocubital palmar, que se origina en el borde anterior de la cabeza del ulna y se inserta en el radio en su borde palmar. Luego tenemos el ligamento radiocubital dorsal, que se origina en su borde posterior en la cabeza del ulna y se inserta en el radio en su borde dorsal. El ligamento que se tensa en hiperextensión viene siendo el radiocubital palmar, que evita la separación entre el radio y el cúbito en extensión excesiva y contribuye a la estabilidad anterior. Continuando con los ligamentos accesorios, tenemos el ligamento isoamato, que se origina en el hueso pisiforme y se inserta en el gancho del ganchoso. Luego tenemos el ligamento pisometacarpiano, que se origina también en el hueso pisiforme y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Estos ligamentos se tensan levemente, pero no son los principales limitantes. Su acción es dar soporte en el lado cubital de la muñeca cuando está en extensión.
Bueno, yo les voy a explicar sobre los ligamentos de la columna dorsal. Voy a hablar sobre el ligamento longitudinal anterior, que se encuentra entre las vértebras, en el cuerpo de las vértebras, y su función es la limitación de hipertensión. Y ahora les voy a hablar sobre el ligamento longitudinal posterior, que se encuentra en la cara posterior del cuerpo de las vértebras, y su función es la limitación de hiperflexión. Bueno, le voy a hablar sobre el ligamento interespinoso, que se encuentra en la apófisis espinosa, y su función es la limitación de flexión. Bueno, continuando, le voy a hablar sobre el ligamento amarillo, también conocido como flava. Se encuentra entre las láminas vertebrales. Su función es la retornación de flexión, evitando la separación constante. Vamos a hablar sobre la articulación costo-vertebral y costo-articular. En la articulación costo-vertebral encontramos dos ligamentos, que es el ligamento radiado y el ligamento intraarticular. En la articulación costo-transverso encontramos el ligamento costo-transverso posterior, costo-transverso lateral y costo-transverso superior. El ligamento costo-transversal posterior se origina en la cabeza de la costilla y se inserta en el apófisis transverso. El ligamento costo-transverso lateral se origina en el tubérculo de la costilla y se inserta en el apófisis transverso. Y finalmente el ligamento costo-transverso superior se origina en el cuello de la costilla y se inserta en el apófisis transversal. Y en sí, su acción de este ligamento es que mantienen las costillas unidas.